y también muy interesante, que es sobre las diferencias individuales. Este tema a mí me apasiona mucho porque nos permite que nos esa mirada racional de qué es lo que debemos mirar cuando observamos a un niño, ¿no? Hoy no hacemos dinámica, la hacemos el miércoles. Lo que vamos a hacer hoy día es avanzar con la clase. Aparte que es importante que repasemos un poquito el material que les hemos entregado y en la última parte vamos vamos a hacer un análisis así rapidísimo de la película Estrellas en el cielo, no sé si la habrán visto, Estrellas en la tierra, perdón, no sé si la habrán visto alguna vez. Y también, perfecto, entonces si ya la han visto, podemos ir discutiendo un poquito, solo les voy a poner unos minutitos para ir discutiendo, ir viendo cómo es que nos tocar tanto al no conocer la situación, ¿no? Me molesta seas de luz, pero bueno. Entonces vamos a empezar con nuestra clase, les voy a empezar a compartir. ¿Listo? Ya tienen el material, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esta quinta sesión, nosotros vamos a trabajar, a ver, ¿qué es el tema, cierto? Diferencias en el aula. Muy bien. Entonces, en esta quinta sesión nosotros vamos a trabajar todo lo que es las diferencias individuales. Y recuerdan que ya hemos visto este concepto de qué se trata cuando decimos diferencias individuales. Me anima y me indica qué es lo que han aprendido hasta ahora acerca de ese concepto. Ahí está. A ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el concepto de las diferencias individuales? ¿Qué teníamos que observar cuando hablábamos de diferencias individuales? A ver. Cómo aprenden los estudiantes, ya, los estilos de aprendizaje. Ajá, bien, Isabel, sí. De hecho, es el entorno. Nosotros, cuando hablamos de diferencias individuales, hablamos de esas características que tenemos cada uno de nosotros, que nos hace tener distinta forma de aprender. ¿Ok? ¿Qué es lo que aprendemos nosotros? ¿Cómo lo aprendemos? Y eso tiene que ver con tus mismos recursos, con las características que uno tiene. Entonces, cuando hablamos acerca de las diferencias individuales en el aula, no solamente vamos a tener en cuenta las diferencias que hacen que tú necesites una educación especial o una educación diferenciada, sino esas diferencias que también hay que apuntar, que no son discapacidades, pero son condiciones que sí nosotros debemos entender para poder enseñar desde esa perspectiva. ¿Ok? Entonces, vamos a ir, ay, perdón, ya está, vamos a ir mirando la parte teórica que vamos a revisar hoy día. ¿Ok? Y de acuerdo a eso, vamos conversando un poquito. Allí sí se observa, ¿verdad? ¿Sí?
Muy bien. Los que han visto la película de la que vamos a hacer el análisis aquí en un ratito, ¿qué o de qué forma aprendí ese niño? A ver, los que la han visto, ¿ya? O los que ya tienen, de repente están en aula, ¿de qué forma aprenden sus niños? ¿O cómo aprenden ustedes? A través del arte y juego, muy bien, le gustaba pintar, exacto. Ujú. ¿Qué es el objeto correcto para llegar a tener la atención correcta? Exacto. Ah, es Estrellas en la Tierra. Yo les pongo el video, el link del video. Estrellas en la Tierra. Mm, ¿Qué pasó, Mimi? Ya, ahorita les comparto. A ver, permítanme. Sí, era un niño con dislexia. Ujú, muy bien. A través de la experimentación, del análisis, ujú, de cómo socializamos. Muy bien. Entonces, vamos aquí llevando eso que ya hemos identificado de cómo aprenden nuestros niños o nosotros. Cuando hablamos de los estilos de aprendizaje, es eso lo que debemos identificar, ¿ya? ¿Cómo aprenden los chicos? Allí nosotros vamos a poder utilizar o vamos a tener bastantes posibilidades o herramientas para que podamos diversificar la enseñanza. Entonces, cuando tú utilizas distintos métodos, por ejemplo, yo les explico, ¿no? Yo tengo un niño que no es autista todavía, no todavía, sino no le podemos dar el diagnóstico de autismo, pero el niño tiene dificultades en cuanto al aprendizaje. Tiene 4 años, pero está bastante retrasado. Y también tiene ciertas sensibilidad. Entonces, a él no le gusta, por ejemplo, cepillarse los dientes. No le gusta que le corten el cabello. Le irrita, por ejemplo, las etiquetas o las costuras de la ropa. Entonces, ya ha sido evaluado por neurólogos y no le han identificado que tenga banderitas rojas que sean de autismo, pero sí tiene ciertos rasgos que lo hacen que él aprenda distinto. Entonces, con él, por ejemplo, cuando yo quiero iniciar rutinas, a enseñarle a él, por ejemplo, el cuidado, yo, aunque les parezca a ustedes que es un muñeco feo, ¿lo ven? A él le gusta este muñeco, ¿ok? Se llama Boogie Boogie. Entonces, con él, ven que muestra sus dientazos, ¿verdad? Entonces, con un cepillo de dientes, él comienza. Yo primero no le decía, ¿no? Entonces, cogí el cepillo de dientes y le hacía esto. Él me observaba qué estaba haciendo, ¿cierto? Me observaba. Y luego dejé el cepillo por allí, dejé el muñeco por un lado y él comenzó a imitar lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y le lavaba. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo? Estoy lavándole a Boogie Boogie. Y él está lavando los dientes. Entonces, aparte que tiene retraso en el lenguaje, también tiene un poquito de dificultades en adaptación de habilidades sociales. Entonces lo hacía así, le presionaba, ¿no? Y lo movía. Y se enciende una luz, le parecía curioso. Entonces, con este muñeco yo he logrado que él vaya a la noción de lavarse los dientes. Entonces, a las personas pueden decir, oye, pero no tiene nada que ver con el enseñarles. Sí, tiene mucho que ver, porque yo tengo que identificar qué es lo que a él le atrae. Si yo voy conmigo y le enseño a cómo lavarse, no lo va a hacer. Pero si él lo representa y si él imita, yo le enseñé, le mostré cómo lo hacía y él luego lo imita, él puede ir incluyendo estas rutinas dentro de su rutina a través del juego. Entonces, sí es importante que nosotros en esta parte de los estilos de aprendizaje, nosotros analicemos
qué podemos utilizar o qué recursos podemos utilizar para poder enseñarle a los chicos, ¿ya? Esto es respecto a lavarse los dientes. Ahora, de repente en nivel inicial ustedes tienen niños que todavía tienen dificultades con el agarre o que los están preparando para la lectoescritura, ¿no? Y son flojos, no cogen lápiz, no les gusta hacer garabatos, no les gusta cortar. Entonces, empezamos con esto. ¿Ven? Lo jalan, lo vuelven a juntar, lo vuelven a jalar, lo vuelven a juntar. Entonces, estos tipos de juegos o estos tipos de juguetes, a ellos les va a ayudar un poco, que los desestresa, y otros que los va a ayudar a que puedan ir manejando lo que es la motora fina y a fortalecer los músculos de la mano. Entonces, luego de eso, yo ya puedo ir buscando qué cosas les gusta. Por ejemplo, estas cositas, ¿no? Que les gusta mucho, los pop-it, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto para utilizar colores, tiempos de espera. Entonces, yo voy a buscar cómo es que aprenden o qué es lo que le atrae al niño para poder aprender. Y de acuerdo a eso, yo voy utilizando recursos. Ahí viene el segundo aspecto del que les decía, las habilidades y niveles de aptitudes. Entonces, estas estrategias diferenciadas, esto que yo vea cómo es que ellos van aprendiendo, entonces, esto va a hacer que la instrucción también yo la adapte al trabajo, ¿no? El juego es lo más rico que podemos utilizar para nosotros poder trabajar con él, no solo un tema, bastantes temas en un solo juego. Entonces, yo tengo que utilizar estas estrategias que van a diferenciar mi trabajo para poder integrar la tarea que quiero dar. Y sobre todo, que la instrucción sea bastante clara, ¿ok? Que sea bastante clara. Cuando hablo de las necesidades especiales, ya ahí sí tenemos que tener en cuenta que no solamente son estos niños que tienen estas dificultades o formas distintas de aprender, sino también tienen estas necesidades educativas especiales, que son los niños que están considerados como con una discapacidad o con un retraso en el desarrollo, ¿no? En Perú, los niños que se les considera que tienen alguna necesidad educativa especial, ¿ya? Los atiende, por ejemplo, el SAANE. Entonces, SAANE, para poder considerarlos, ellos deben portar con un carnet que los identifique como persona con discapacidad. ¿Y cuáles son las discapacidades que van a entrar en esta identificación? Va a ser, por ejemplo, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad del habla, auditiva también puede ser, discapacidad motora, puede ser síndrome de Down, discapacidad cognitiva, ¿ya? Algún retraso intelectual, discapacidad cognitiva. Hasta ahí entran. ¿Listo? Ahora, hay niños que tienen, por ejemplo, y autismo, eso también entra. Entonces, hay niños, por ejemplo, en el del caso, que tiene dislexia. ¿Eso es una necesidad educativa especial? No. Eso sí, hay que adaptar el trabajo que se va a hacer con ellos, pero no están considerados dentro de los que ya tienen una discapacidad. ¿Por qué? Porque los trastornos de aprendizaje no, si bien es cierto, van a necesitar que yo tenga estrategias diferenciadas, pero no van a necesitar de que yo vuelva a evaluar o a diseñar una currícula o una adaptación curricular específicamente para esa persona. ¿Ok? Solo cambio la estrategia. Va a seguir el mismo plan curricular, pero va a cambiar la estrategia de la forma en cómo yo le voy a hacer llegar la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son las habilidades o actitudes que tiene el niño al que le voy a enseñar? Si es que tiene alguna necesidad educativa especial o solamente de adaptar la estrategia. ¿Listo? También debo ver cuáles son sus antecedentes culturales. ¿Ok? ¿Cuáles son esas necesidades, esos antecedentes culturales, de dónde proviene, de qué provincia, cuál es su entorno? Porque imaginemos, yo quiero dictar una clase de peces y mi niño es de parte de sierra donde no hay mar, entonces no va a entender las referencias que yo le pueda dar, ¿no?
O de repente es un niño que es de sierra o de selva, es una vida más libre y yo le quiero hablar acá de centros comerciales o de estilos de vida que ellos no suelen llevar allá. Entonces, es importante que yo también evalúe de qué cultura proviene, cuáles son los contextos en los que cuando el padre uno lleva terapia a su hijo. Ok, vamos un ratito. Entonces, tengo que mirar eso, ¿ya? ¿Cuáles son los aspectos que son relevantes para mi niño? ¿Listo? Muy bien. A ver, resolviendo la duda de Jessica, dice, ¿qué podemos hacer cuando un padre no lo lleva a terapia a su niño? Es tu alumno y el padre no lo lleva a terapia, lo único que puedes hacer es desde tu posición, es tratar de adaptar o darle las herramientas para que puedas ayudarlo en la escuela, pero no puedes hacer más, porque necesariamente el trabajo está en la responsabilidad que tengan los padres respecto a cómo van a ayudarle a los niños a mejorar esos puntos. ¿Ok? Hay muchos casos es más, todavía en escuelas estatales, donde los padres, por último, ni siquiera aceptan que el niño puede tener una discapacidad o una dificultad en cuanto a su aprendizaje, no lo aceptan, ¿no? Y hay otros que sí, y trabajan y se esfuerzan y saben que con poco de trabajo adicional, de terapias, de un trabajo multidisciplinario, van a lograr salir o aprender las habilidades que les faltan. Pero hay otros que no lo hacen quizá por falta de recursos o simplemente porque no quieren aceptar que tienen una necesidad. Entonces, lamentablemente no puedes hacer más. Pero allí sí hay, si es un colegio del Estado o así sea particular, pueden dirigirse a través aquí en Perú, la zona de educación, para que SANE, que es el organismo que se encarga de hacer seguimiento a los chicos que tienen necesidades educativas especiales, puedan atenderlos, solo si tiene cualquiera de esas discapacidades que les he comentado. Ahora, si el niño tiene, por ejemplo, problemas conductuales, en la casa se van a traer abajo el trabajo que tú hagas en la escuela. Necesariamente tienen que convencer al padre para que haga la terapia, ¿no? En esas situaciones. Si ya hablaste, si ya le dijiste qué es lo que pasa, si ya dijiste que el niño no progresa porque esas dificultades no le permiten, entonces ya no hay posibilidad de que tú puedas hacer algo, ¿no? Pero aquí en casa, para que pueda exponer o desarrollarse en algún... Geraldine dice, Miss, yo tengo a mi hermana que tiene dislexia y bueno, a pesar de que ella ya es grande y está en instituto, pero aquí casa para que ella pueda exponer o desarrollarse en algo de su vida cotidiana, le ayudamos con la herramienta de que se hagan más fáciles para que ella pueda captar la información. Ajá, como dinámicas de video. Sí, claro, está bien. Es que sí, no les va a ser fácil, o sea, tener dislexia no significa que no van a poder hacer las cosas. ¿Okay? Sí las van a poder hacer, solo que les toma más trabajo, ¿ok? La dislexia, sí saben qué es, ¿verdad? La dislexia es esta dificultad que tienen las personas para leer o para escribir, ¿ok? Y a veces está relacionada pues, con alguna torpeza motora, ¿no? A veces son muy alocados, digámosle así, son muy alocados, muy torpes, no saben patear una bola, no saben jugar, son malos para actividades físicas, motoras. Y también tiene la dificultad en la lectura de la escritura, pero eso no significa que no lo vayan a poder aprender. ¿Pueden memorizar? Sí, pueden memorizar. ¿Alguien está? Hola. Hola. ¿Por qué me apagas la luz? Quien esté hablando por el micrófono, si quiere opinar, por favor, y si no, cierre su micro. Elizabeth. Ok. Entonces, sí está bien la estrategia. ¿Pueden aprender de memoria? Sí, solamente no pueden leer porque les causa dificultad. También aprenden a leer, claro, y aprenden a escribir. Miren, hay muchos, ahora
especialmente en esta época, hay muchas herramientas, ¿no? Tú insertas un texto y el mismo Word te lo va leyendo. Entonces, que el chico no puede estudiar o leer libros, no es es simplemente está aquí. Puede colocar audiolibros, puede utilizar estas herramientas de lectura, o sea, puede buscar videos que puedan reforzar el tema que ella que desea aprender, ¿no? Hay varias herramientas, esa es la ventaja. Y lo otro puede ser es que ella grabe lo que habla, como lo explica y se lo vuelve a escuchar. Entonces, lo hace hablando, graba y vuelve a escuchar y vuelve a reforzar. Es como si explicara la lección y nuevamente la vuelve a escuchar y la aprende. ¿Ya? Entonces, es importante que sí se valga de las herramientas que pueden y la ayuda que pueda tener también de casa para que pueda aprender. Ahora, ellos son mucho más creativos, entonces tienden a aprender oficios o actividades que sean mucho más creativas, más libres, menos presión, ¿no? Para que puedan aprender alguna actividad que les ayude a manejar la dificultad, ¿no? Mucho para saber. Ajá, sí, gracias, Daniel. ¿Hasta qué punto el psicólogo educativo acompaña la inclusión de los niños con habilidades especiales o tiene que ser derivado a un especialista? Recuerden que el psicólogo educativo no interviene. El psicólogo educativo evalúa y deriva, ¿ya? No es porque no quiera. Yo tengo carro de molestar. No, ya. Su micrófono. Con agua, patén. Alguien que si alguien quiere opinar, hable, pero no encienda su micro para escuchar solo sus conversaciones, no nos ayuda. Ok. Listo. Elizabeth, ¿me ayudas, por favor, apagando el micro? Sí, si no es para opinar. Gracias. Les decía, bueno, ya se me fue la idea, por aquí estaba leyendo algo. ¿Hasta qué punto el psicólogo educativo? Muy bien, les decía que no es porque no puedan intervenir o no quieran, solo que la ley en cuanto a la intervención o al abordaje que va a hacer el psicólogo educativo es bastante limitante. Entonces, puede intervenir en ciertos casos, puede ayudar a los profesores para darles estrategias o herramientas para que aborden esas situaciones, sí, pero no puede trabajar como si fuera terapia individual con los niños que tienen estas dificultades. Trabaja de forma general, ¿ok? De forma general. Entonces, una vez que ustedes como docentes o auxiliares identifican alguna banderita roja, algo que no está funcionando bien en el niño, lo derivan, ¿no? Lo derivan al departamento de psicología y ellos se van a encargar de hacer las evaluaciones y el trato también con los padres, ¿ok? Para que puedan explicarles cuál es la condición, cuál es la necesidad de terapia adicional, ¿ok? Entonces, también deben ver cuál es el procedimiento que tienen dentro de la escuela. ¿Listo? Generalmente es así. El profesor identifica con su ficha de derivación, lo manda al departamento de psicología, el departamento de psicología hace las evaluaciones, llama a los padres, les habla acerca de eso y después de eso ya los padres tienen que buscar sus terapeutas. Si es que necesitan alguna referencia, se les hace la referencia, pero por lo general ellos buscan. ¿Ok? Porque si no pueden decir que hay colusión entre el psicólogo y a quien refiere. Entonces, se les hace unas sugerencias, ustedes deben tener también su bagaje de colegas con los que pueden trabajar o conocer con quienes pueden trabajar y derivar. Ya los padres se tienen que encargar de hacer el contrato con la persona que va a hacer la intervención, ¿no? Sí, eso hace ella para sacar. Ajá, muy bien. Ok, ¿en qué caso? En ese caso, ¿a quién se deriva? ¿Los psicólogos educativos? ¿A qué especialistas derivan? Los problemas de aprendizaje los trabaja un psicólogo o puede ser también un educador, un profesor que tenga especialidad en problemas de aprendizaje.
¿ok? Con especialidad en problemas de aprendizaje. No es, yo soy psicóloga, no tengo dificultades en problemas de aprendizaje. ¿Puedo trabajar? Si es que está dentro de tus competencias, sí, pero de preferencia se busca una persona que tenga la especialidad. ¿Listo? La tartamudez, no, no necesariamente puede ser por maltrato, por estrés, por bullying. Hay muchos factores que pueden estar involucrados en la tartamudez, ¿no? A veces es emocional, a veces sí es una condición genética, ¿ok? Pero se tiene que evaluar. Recuerden que la tartamudez está identificado dentro de lo que son los trastornos del habla, ¿ok? Y esto no es que sea tartamudo, sino así lo conocemos nosotros, pero es esta dificultad que tiene en la fluidez al hablar. O pueden ser bloqueos también que tiene al hablar, ¿no? No solamente la persona que tiene este trastorno del habla es que puede repetir un sonido, por ejemplo, ¿no? A veces está bien estirar un sonido, estirar un sonido, ¿verdad? O a veces detenerse en una palabra, por ejemplo, pa, la, es porque puede ser que no salga o que pueda detenerse dentro de una palabra. Entonces, no podemos decir, lo hace para llamar la atención. No se sabe. Quizás sí es un problema genético, quizás sí tiene un trastorno del habla. O de repente puede ser que el niño lo hizo a través de o lo desarrolló a raíz de un problema, post-estrés, ¿no? Una situación que le haya causado mucho estrés. O de repente, porque se golpeó la cabeza, puede ser neurogénico, ¿no? El niño hablaba muy bien, después de un golpe en la cabeza muy fuerte, el niño empezó a tartamudear, ¿ok? Entonces, puede ser también a raíz de eso. Entonces, no hay que descartar, ¿no? Las dificultades que suelen ocurrir o se identifican dentro de los primeros años de la escuela es que el niño no habla, ¿no? Es genético, si es un factor genético, puede ser heredado. Sí. Es que la puede causar diferentes situaciones. Un accidente cerebrovascular puede ocasionarte trastornos del habla. Un golpe puede generarte eso. Un evento que es muy traumático para el niño puede generarle tartamudez, o no solo tartamudez, puede generarle la mudez voluntaria. Entonces, no descartemos que pueda ser una condición. A veces tú dices, pero el papá habla así, bastante lento, estira las palabras, es hereditario. Sí, pero el papá está así, el niño es así. Ya, si es hereditario, ¿se puede arreglar? Sí, se aprende, porque recuerde, el cerebro, mientras a más temprana edad lo podamos trabajar o entrenar, la plasticidad va a ayudar a que pueda mejorar esa habilidad que la tiene en menor nivel. ¿Ok? Entonces, mientras más rápido se atienda, mejor va a ser. Ahora, hay personas que lo hacen por timidez, entonces hay que identificar cuál es la causa del trastorno de la fluidez o del trastorno del habla. Entonces, se debe trabajar. ¿Ve? Ahí está. Ayer alguien dice, tuvo un susto muy fuerte a los 4 años y empezó a tartamudear. Sí, a veces es por un evento traumático, ¿no? Entonces hay que identificar. Les decía, muchas veces justificamos el no atender un retraso, cuando decimos, no, pero el papá tardó en hablar. Mi mamá, yo que soy su mamá, también yo demoré en hablar. Su hermanito mayor también demoró en hablar. O sea, va a hablar en cualquier momento, pero lo va a hacer, ¿no? Pero el niño tiene 4 años, 5 años y no menciona, pero más que de 10 palabras y mal habladas y emite sonidos para comunicarse. Entonces, no me puedo negar ante la situación de que puede tener una necesidad educativa, perdón, una necesidad, ¿ya? Y desarrollar y que tiene algún retraso. Puede ser una discapacidad o puede ser simplemente un retraso. ¿Ok? Ahora, si estén alertas en esto, que el niño o el niño o la persona que tiene lenguaje y que a los 5 años lo pierde,
sí hay una dificultad neurológica, ¿ok? Si tuvo y lo perdió, no hay que pensarla en que va a volver a hablar, no, de frente a la evaluación neurológica, ¿ok? Niño que hasta los 5 años o 6 años tiene cero, poco o pobre lenguaje, tiene que ser evaluado, porque los trastornos del lenguaje muchas veces están relacionados con trastornos del espectro autista, ¿ok? Con autismo. ¿Listo? Entonces sí hay que hacer la evaluación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la otra, ya nos salimos un poquito del tema, pero bueno, ahí vamos conversando de ella. La otra diferencia individual que debemos tener en cuenta es esto, la motivación y la personalidad. ¿Ok? ¿Qué motiva al estudiante? ¿No? ¿Qué le gusta? Ya les decía yo, los muñequitos. Tengo otro niño que, por ejemplo, lo hago, trabajo con él para hacerlo hablar con piecitas así. Entonces, le digo, hay que armar tal cosa, color rojo. ¿Qué color es? Rojo, amarillo, ¿no? A veces se ríe porque no sabe pronunciar bien. Digo, ¿cómo te salga? ¿Cómo te salga? Y así vamos. O lo hago jugar, le gusta mucho hacer como que funciona una licuadora. Entonces se han cogido unos baldes de sus mismos juegos y hace el juguete y dice, licuamos, ¿qué vas a hacer? Jugo, ¿de qué? De arándanos, ¿de qué vas a hacer? De fresas, ¿no? Se lo imagina. Lo que voy haciendo es que motive el hablar, ¿verdad? Entonces, yo a través de lo que a él le gusta, a lo que a él le motiva, lo que le mantiene la atención, a través de eso voy a empezar. ¿Ok? Entonces, siempre voy a utilizar las estrategias de motivación, siempre. No lo podemos dejar de lado. Hay que utilizar las estrategias de motivación para poder fomentar la participación. Con estos niños que les comento, por ejemplo, ¿les gustan los perritos? Ah, ok, me conseguí peluches de perritos y con eso empezamos, ¿no? Alguien juega que es el doctor peluche, juega que es el médico, por ahí con la mamá vamos hablando, le digo, ponle videos relacionados a esto porque vamos a empezar a trabajar esto. Entonces, le va poniendo por ahí de vez en cuando un video de un niño que se corta el pelo, de Caillou, por ejemplo, que presta los juguetes. Entonces, le voy diciendo porque eso es lo que yo voy trabajando en las sesiones y es algo que le pido a ella que trabaje en casa y reforzamos con los videos. Recuerden, imitación, observación. Ve que otro niño lo hace, la autoeficacia dice, yo también puedo hacerlo y lo hace. Entonces, de acuerdo a la motivación, de acuerdo a lo que le gusta también, vamos trabajando con ellos. ¿Listo? La motivación y la personalidad está amarrado a lo que te interesa y lo que te apasiona. Entonces, ¿qué te causa interés? ¿Qué te gusta? ¿De qué quieres aprender? ¿Cómo lo quieres aprender? Entonces, eso es lo que debo tener en cuenta. El otro punto es entender de dónde viene, no solamente ver su cultura, sino también cuál es su contexto socioeconómico, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a hablar, por ejemplo, de cosas grandes, de regalos, y el niño está en una situación económica bajita, o los papás con las justas tienen para solventar gastos escolares. Entonces, yo voy trabajando en eso sin darme cuenta de la necesidad o del trasfondo económico que tiene mi estudiante. Entonces, estas experiencias van a afectar estas situaciones van a afectar sus experiencias, ¿no? Entonces, sí tengo que identificar estas diferencias también para poder sopesar estas oportunidades. ¿Listo? Y el último punto, de hecho hay más, pero el último punto que les he puesto aquí es que debemos fomentar la interacción social. Entonces, hay que trabajar la interacción, hay que trabajar o fomentar las oportunidades de integración, el trabajo colaborativo. Entonces, que participen, que siempre participen los chicos. ¿Listo? Geraldine, le ha tomado bastante tiempo, ¿no? Pero debe haber tenido cortes. Ven mejoría y cortan, ven mejoría y cortan, ¿cierto? Luz Delia, así aprovechan hacerle la evaluación. Debería hablar. ¿Cómo se comunica? Con gestos. Hay parte, a veces nosotros cometemos el error, como les decía, que compensamos, ¿no? El niño no habla, pero hace gestos o me señala
o me jala de la mano y me lleva, o me pide algo y yo le doy simplemente y no estimulo el lenguaje. Entonces, es importante, por ejemplo, el niño dice, dame, ¿qué quieres? Dame agua. ¿Y para qué quieres el agua? Agua, dame. Ya, pero ¿para qué quieres el agua? Tomar, ok, entonces dime, dame agua para tomar. Da agua. Y yo ya le entendí. Entonces, yo tampoco lo estimulo para que hable correctamente. Agua le doy. Mira, comida le doy. Ah, no, manzana le doy. Anano, banano le doy. Entonces, si yo le interpreto, el niño no va a hacer el esfuerzo por hablar correctamente, pero si le exijo, lo va a hacer. Ahora, hay que exigirle hasta cierto punto, porque si no también los fastidiamos, y repetirle las frases que tiene que decir, ¿verdad? Niños de 2 años hacen interacciones, por ejemplo, su comunicación es 2 palabras, a veces 3, pero sin conectores, va aumentando. 3 años ya empieza a utilizar de 3 a 4 palabras y ya empieza a utilizar conectores y, ¿no? Y dame, y mío, y esto, y vamos, ¿no? Afuera, vamos afuera, pelota mía, por ejemplo, empiezan a formular oraciones de 2 o 3 palabras. 4 años ya necesita formular operaciones, ya debe entender conceptos, arriba, abajo, dentro, fuera, las preposiciones también. Entonces ya lo debe ir aprendiendo. Si el niño a los 5 años no utiliza correctamente el lenguaje y sobre todo no entiende lo que yo le digo, porque el lenguaje tiene 2 componentes, el que lo exprese y el que lo entienda. Entonces, si en el lenguaje expresivo no hay nada de avance, pero en el lenguaje comprensivo sí lo entiende, entonces solamente hay un retraso en el habla. Pero si a pesar de que yo le doy indicaciones y le digo, pásame la bolsa, y él, y no entiende y se va por otro lado, entonces no hay comunicación, ni siquiera hay comunicativa. Entonces, eso es lo que tengo que evaluar. ¿Entiende lo que le digo? A veces los niños, por ejemplo, al año y medio, 2 años, suelen encontrar las cosas, ¿verdad? Entonces, mis llaves, ¿dónde estarán mis llaves? Y se desaparecen las criaturas y regresan al rato con las llaves. A ello ya me doy cuenta. No podrá hablar, pero sí es que está entendiendo lo que digo. Entonces, el lenguaje comprensivo va bien, pero el lenguaje expresivo es lo que falta. Tengo que empezar a estimularle. Ahora, el niño de 4 años no pronuncia bien la R, dice latón en vez de ratón. ¿Está mal? ¿Tiene alguna dificultad? No, está bien. Está aprendiendo a aprender está empezando a aprender los fonemas. ¿Ok? A los 7 años no dice bien ratón y sigue diciendo latón. ¿Está mal? ¿Está bien? Allí ya me pongo alerta, porque ya a los 5 o 6 años, a más tardar, él ya debió haber conseguido el fonema R, ¿no? El fonema R. Y a los 7, 8 años no lo logra, entonces sí, derivarlo a terapia para que pueda mejorar con la pronunciación. Hay otros niños que se acostumbraron a hablar así. En vez de decir pues, dicen pues. En vez de decir cuerpo, dicen puerpo. Entonces, ahí tú te vas dando cuenta que están o omitiendo o están sustituyendo sonidos. Hay que tener en cuenta si el sonido que sustituyen es inicial, intermedio o final. Entonces, de acuerdo a cómo van avanzando, ellos se van a dar, nosotros vamos a ir identificando cuáles los fonemas que ya deben haber conseguido, la ubicación de los fonemas, el manejo de las trabadas también tiene una edad. No es que lo van a aprender a hablar rapidito a los 3 años. Hay niños que sí, que lo hacen y que les sale natural, ¿no? Sin enseñarles mucho. Pero hay otros niños que no, pero hay ciertas edades en las que nosotros debemos identificar. Miren, si están interesados en estos temas del lenguaje, les paso el dato. Busquen información de Franklin Susaníbar, para mí es un capo, es un fonoaudiólogo, es peruano, él está metido en todo esto de las dificultades del habla. Franklin Susaníbar, ya, aquí les escribo. ¿Ok? Y ¿cómo se llama? Alejandro Dioses y Oscar Guamaní.
Guamaní. Alejandro Dioses, Oscar Guamaní. ¿Ya? De ellos. Ellos, por ejemplo, han hecho un estudio bastante extenso acerca de, en Perú, para hacer una adaptación de una prueba, que es una prueba donde los fonemas a cierta edad que deben haber conseguido, ¿ok? Entonces les puede ayudar un poquito eso para que se vayan dando cuenta. Mientras más sepan, más instruidos o más rápidos van a ser para detectar esas dificultades que tienen los niños en cuanto a de acuerdo a su etapa, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, solamente hablando de las necesidades educativas nos hemos tomado nuestro tiempito. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tomemos en cuenta? Esta forma en cómo se va a aprender, ¿ok? Puede ser visual, puede ser auditivo, puede ser táctil, kinestésico a través del movimiento, puede ser que aprendan solos, ¿ok? Que es bastante individual o explorativo. Puede ser que aprendan a través del contacto social, de la interacción, o también que aprendan a través de la lógica o la matemática, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los chicos olvidan, ¿no? Mi hijo estudia, practica, pero llega el siguiente día y ya no sabe nada. Entonces, allí puede ser que está ocurriendo un problema en cuanto a su proceso atencional. O de repente su memoria a corto o largo plazo está fallando. ¿Y qué hago allí? Primero, lo que tienen que hacer es las evaluaciones, ¿ok? Evaluaciones, para que se pueda identificar en qué parte del proceso de aprendizaje tiene falla, ¿ok? Puede ser en la percepción, puede ser en la transformación de la información, puede ser en la memoria de trabajo, que se olvida, en la memoria de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? No recuerdo mucho. Entonces empezamos a hacer trabajos de memoria de trabajo. ¿Y cuáles son los ejercicios de memoria de trabajo? Mantener números, aprenderse números, empezamos de 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, ¿verdad? Aprender números, hacer juegos matemáticos. Entonces, sí, de ellos. Depende. Por ejemplo, si el niño tiene entre 2 años, es 1 año, 2 años se le habla así, ¿no? Ven por acá, mi amor, o hay partes, ¿no? Hijito, tan bonito ese polito, ¿cierto? Dentro de la relación se va a dar. O sea, no está mal que se le hable de esa forma. El asunto es que cuando yo quiero exigirle algo al niño, le hable en tono rogatorio, ¿no? Mi amor, ya te he dicho que debes portarte bien, pero ¿cómo vas a hacer eso? No, papito, mira, esa comidita no se hace así, ¿cómo vas a jugar con la comidita? No, eso no, porque ahí no estamos poniendo límite. Entonces, es importante que yo hable con cariño, no significa que lo voy a malcriar a mi hijo. Y que yo le hable con cariño en situaciones en las que debo ser más disciplinada, no significa que yo lo quiera menos. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, si hasta nosotros a veces de adultos nos hablamos de esa forma y es malo, no. Lo malo es que sea siempre mi forma de hablar y que no se diferencie de cuando yo en realidad estoy dando o siendo apreciativa o cuando yo estoy dando alguna indicación que necesita ser cumplida, alguna directriz. ¿Ok? Entonces, Cari, si lo haces mientras les das apapachos, excelente. Si lo haces mientras les exiges o les reprendes algo, allí puedes ir evaluando qué tanto te funciona, ¿no? Entonces, si el niño ya empezó a hablar así y es muy consentido, muy mimado, está bien, es una fase. No quieres cachacos de niños, ¿no? Es una fase. Entonces, pero hay que mixtear la forma en cómo hablamos. Hay niños que cuando expresan su cariño hablan en diminutivo y cuando no, están hablando normal. Entonces, es parte de cómo van aprendiendo. Si tiene 11 años y sigue hablando en diminutivo, allí no es que esté bien o está mal, le va a causar dificultades en la interacción social, se van a burlar de él, ¿okay? Se va a ver muy infantil, no es algo que se espere de acuerdo a la edad que tiene. ¿Listo?
Ok, el ajedrez es bueno para la memoria. Sí, memoria de trabajo, búsqueda de objetos, como les decía, aprender números o cifras, aprender palabras, los ejercicios de gimnasia cerebral, aprender canciones, hacerle serie de colores o formas. Entonces, pueden buscar ustedes en internet, hay un montón, pongan juegos de memoria o los benditos juegos en celulares, que hay también trabajo para que hagan ese tipo de trabajo, ¿no? Trabajos cognitivos. Entonces, pueden utilizarlo, pero todo es que identifiquen en qué área está teniendo la dificultad el niño o el estudiante. ¿Listo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Yo como profesor, como auxiliar? No. Tiene que ser una persona que sea indicada, que esté preparada, que tenga sus cartones, digámosle así, para que pueda hacer las evaluaciones. ¿Listo? Ok, muy bien. Aquí les había puesto, pues, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de aprendizaje? Visual, musical, verbal, kinestésico, lógico, matemático, social o el individual. ¿Ok? Aquí también vamos a hablar un poquito de lo que son las inteligencias múltiples, que ya lo habíamos visto antes. Entonces, las inteligencias múltiples lo que van a hacer es que cada persona identifique o cada persona trabaje y refuerce esas combinaciones o esas habilidades, ya que las reconocemos como inteligencia, para que puedan desarrollarlas y aplicarlas. Entonces, si mi niño es muy musical, pues trabajo en eso, de repente es muy musical y es muy disperso. O de repente mi niño es bien disperso, recontra disperso, pero le gusta el movimiento. Entonces, ¿cómo ayudo a que él se discipline y a que respete tiempos? ¿Ok? Actividades deportivas. Mi niño es muy musical, anda silbando, siempre tararea, es bastante artístico. Ok, ¿qué hago para poder ayudarle? Trabajar para que aprenda algún instrumento o aprenda expresión teatral, aprenda oratoria. Entonces, yo tengo que desarrollar estas habilidades que tienen el niño, ¿no? Por ejemplo, mi niño que tiene estas dificultades en el habla, le gusta mucho la música y siempre me dice, Miss o tía a veces me dice, ¿no? Esta canción, ¿y qué canción? Y me la tararé y tengo que estar ahí con las canciones, ¿no? Entonces ya, voy al siguiente día, a la siguiente semana, pongo la canción y la tararea. Y comienza, ok, entonces por aquí voy. Entonces le pongo canciones facilitas, las voy cantando, vamos jugando, corriendo, y él le obligo a ver, canta. Entonces me dice, Marianita tiene uno, y va cantando, Marianita tienes unos, dos, unos, dos, unos, dos. No, viva Mariana, me va a cantar. Ok, entonces eso le agrada y con eso empiezo a trabajar lo que necesito trabajar, que es lenguaje. ¿Verdad? Entonces, las inteligencias múltiples lo que me van a permitir es que yo use toda esta combinación que tiene, todas estas habilidades que yo observo que tiene el niño, para que pueda desarrollarlas y para que pueda aplicarlas también. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros entendamos que las inteligencias múltiples nos sirve para que cada persona se pueda pueda desarrollarse de acuerdo a lo que, esto lo vemos después, desarrollarse de acuerdo a lo que tiene, como siempre les digo, a sus recursos. Bien, antes de explicarle la otra parte en que lo había pasado, voy a explicarles este concepto que es importante que lo entendamos, ¿ya? ¿Por qué van de la mano el aprendizaje y la memoria? ¿Por qué creen ustedes que van de la mano el aprendizaje y la memoria? Daniel Wilson. Daniel, me escribiste una consulta, pero no me has dicho nada. ¿Cuál es la consulta? Okay. Uno de mis alumnos tiene 11 años y nunca habló en clase todo el año. Hasta que
hasta que hoy de casualidad les reté a adivinar qué pasaría en 30 minutos y él fue el único en predecir de acuerdo a las condiciones del entorno. Me emocioné muchísimo. ¿Será porque su motivación es jugar? Ah, puede ser. Sí, a veces no les gusta, a veces son los retos intelectuales los que les atraen, ¿no? Entonces, quizás sí le agradó esa dinámica. Dice, si la memoria nos va a ayudar a tener un aprendizaje significativo, pues podemos unir la información con conocimientos previos. Ajá, sí. De hecho, la memoria es cuando nosotros ya almacenamos la información importante, ¿cierto? Ya la codificamos, ya se percibió, ya se entendió, ya se mezcló con los conocimientos previos y se almacena, ¿ok? Se retiene, se almacena y se recupera. La memoria es como tu mochila, a donde metes todo, ¿no? Cuando necesitas algo, lo sacas de la mochila. Pero el aprendizaje es el proceso por el cual vamos a ir cargando esa mochila, ¿ok? Y ese proceso, ajá, exacto, no lo vamos a recordar si es que no se aprende. Por eso, ese proceso, esa forma en cómo nosotros vamos a ir llenando de información nuestra mochila del cerebro, es mediante el aprender habilidades, aprender comportamientos, comprender situaciones, observar, escuchar. Entonces, a raíz de que nosotros comprendamos lo que está sucediendo en nuestro entorno, vamos a ir guardando información. Y se almacena en la memoria cuando es una información que ha sido importante para mí, ¿ok? Cuando generó digámosle así, generó significancia, ¿ok? Ahora, si fue importante y lo guardé, pero nunca lo utilicé o nunca lo reforcé, el proceso de recuperación o de evocación va a tardar un poco más, pero lo voy a recordar. Por eso es importante que cuando yo aprenda algo, no solamente ya lo deje allí, sino que lo vaya utilizando, lo vaya haciéndole refresh, ¿verdad? Refresh. Ahora, ¿cómo le hacemos el refresh? Aquí viene lo que les había puesto acá, que eran las técnicas de estudio. ¿Listo? ¿Cómo puedo hacer que mis chicos aprendan mejor? ¿Cómo puedo hacer que los chicos no olviden tan rápido la información? Haz que se planifiquen, haz que sean organizados. El que los chicos vayan a la escuela no es solo para que aprendan tareas, sino para que vayan aprendiendo estas habilidades que a las finales les van a servir. ¿Se acuerdan que en una de las clases hablábamos un poco de las funciones cognitivas o las funciones ejecutivas, perdón? Que estas funciones ejecutivas son la toma de decisiones, la planificación, el control del tiempo, la organización, la resolución de problemas. Entonces, estas funciones ejecutivas me van a permitir que yo me pueda adaptar a mi vida solo, a que yo me integre a la sociedad. Si soy un niño que nunca aprendió a organizarse para hacer las tareas o que siempre olvida las cosas y la mamá es la que le resuelve, la mamá es la que le hace la mochila, la mamá es la que le plancha la ropa, la mamá es la que lo despierta, ¿va a aprender a organizarse y a planificar? No, porque todo le hace. ¿Ok? Entonces, es importante, como les decía, puedes amar mucho a tu hijo, pero no le tienes que hacer todo a tu hijo, porque él necesita aprenderlo. Entonces, ¿qué técnicas, ya relacionado con el estudio, qué técnicas de estudio nos van a ayudar a que nosotros no olvidemos la información y repasemos constantemente y nos preparemos para las evaluaciones o nos preparemos para que el aprendizaje de esta información sea duradero, sea a largo plazo? Entonces, primero, tener estas técnicas de estudio, que pueden ser el organizarnos o el planificarnos. Entonces, sí es importante crear un horario, ¿ya? Hay que asignar un tiempo. No me voy a pasar 5 o 6 horas sentada en un escritorio con mis cuadernos ahí y no avanzar nada. Entonces, debo designar un horario. No puede ser más tiempo, no puede ser el 40% o el 50% de tu tiempo libre. Entonces, dentro de la organización y la planificación también debes considerar o colocar tiempo para el esparcimiento o tiempo para que te puedas distraer, porque esas actividades también forman parte del cuidar, también forman parte de que tú puedas aprender, ¿ok?
Entonces, creas un horario, asignas un tiempo a cada tarea, utilizas, por ejemplo, una tarea para llevar en cuenta o tomar nota de las actividades que se están realizando, qué te queda, qué postergas. Entonces, sí es importante esta técnica. La segunda puede ser el tomar apuntes, ¿no? Por ejemplo, ya, les voy a mostrar algo que a mí me ayuda mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me ayuda mucho esta parte de acá, ¿ok? Esta técnica tiene tres posiciones. En esta parte yo voy a colocar lo que me explican del tema. En esta parte voy a colocar los datos que a mí me parecieron más resaltantes. Aquí no he colocado nada. Pero en esta parte de acá yo voy a hacer el resumen de lo que entendí del tema. Entonces, en este cuadro, en esta técnica, yo puedo identificar, voy a ver qué tanto aprendí de la información, ¿ok? Puede ser de otra forma, que yo en mis técnicas de estudio, en mis formas de estudio, yo tome apuntes, pero también lo organice a través de esquemas, a través de organizadores visuales, de forma que se me haga más sencillo el aprender y el repasar, y que no tenga que memorizar textos grandes, sino que utilice, por ejemplo, memotecnias, ¿no? Palabras que abran, que es como un gabinete que yo cojo esa palabra y se abre el aprendizaje, se abre la información que tengo almacenada en esa palabra, con esa palabra. Entonces, la toma de apuntes, el repaso constante, el uso de memotécnicos, el que yo agrupe información, ¿no? Que es las categorías de lo que estoy aprendiendo, también me van a ayudar para que pueda aprender y reforzar la información y a largo plazo mi proceso evocatorio sea mucho más sencillo. ¿Ok? El enseñar a otros o el hablar acerca de lo que yo he aprendido también ayuda, porque cuando tú lo enseñas es porque ya lo aprendiste, ¿no? Ahí decían en sus comentarios, enseño cuando ya aprendí, sí, pero también cuando enseñas vuelves a aprender. Entonces, es explicar los conceptos a otros, como a otros amigos o a otras personas, también hace de que yo pueda reforzar y que pueda actualizar la información y se abre el entendimiento. ¿Ok? Entonces, también podemos utilizar la alternancia entre leer, entre escuchar, entre escribir, entre hablar, para que pueda utilizar estos recursos para poder aprender, para poder reforzar la información que estoy estudiando. ¿Listo? ¿Es importante que me hagan preguntas de autoevaluación? Sí, porque es la manera en cómo tú vas a buscar o vas a constatar que sí has aprendido, ¿verdad? Les pasa, los chicos dicen, pregúntame, ya me lo sé, pregúntame. Ok, entonces le hago una pregunta y si te responde, bien. ¿Listo? A veces cuando nosotros estamos dictando la clase y hacemos preguntas para verificar si se va entendiendo el concepto. Entonces son preguntas de clarificación, ¿verdad? Son preguntas y autoevaluaciones que nos van a ayudar a que podamos ir cerciorándonos de que el aprendizaje se está dando. ¿Listo? Y por último, les decía, no es necesario que estudien la mitad de su tiempo libre. Tiene que haber descanso y cuidado personal. También cuando el cerebro descansa, va a estar mucho más alerta al siguiente día para poder aprender nuevamente. ¿Listo? Hay que darle el cuidado. Ahora, el cuidado no es solamente el descanso, también es la forma en cómo lo alimento. ¿Okay? No solo hay que nutrir el cuerpo, también hay que nutrir el cerebro. ¿Ok? ¿Y con qué los nutrimos? ¿Qué le doy? Sus omegas, sus aceites naturales, sus frutos secos, sus ejercicios, ¿ya? Sus ejercicios de gimnasia cerebral, sus ejercicios, mira, yo creo que con unas 2 horas adicionales, bien organizadas, 2 horas adicionales de estudio, fuera de las tareas que hay que hacer de estudio, si voy a estudiar, por ejemplo, 3 cursos, entonces le doy media hora a cada curso y doy pausas de 10 minutos entre cada curso, ¿no? Pausas activas, pausas, voy, miro, me estiro, regreso, ¿verdad? Por eso son 2 horas. ¿Listo? Ahora, si tengo que hacer tareas, si no tengo mucho texto que estudiar, pero tengo que hacer por ahí una manualidad, ya le das 1 horita más.
pero sí es importante que le des el descanso. Y luego de eso, que haga actividades de esparcimiento. Dibujar, pintar, escuchar música, bailar, mirar una película, qué sé yo, actividades que les guste en casa, ¿no? Doblar ropa. No creo que les guste eso, pero ayuda mucho, ¿verdad? Actividades que les agraden. Entonces, es importante que se puedan utilizar esta forma de descanso. 2 horas es buen tiempo para que puedan estudiar, bien organizadas. Como le digo, con sus pausas activas entre cada materia que tengan que estudiar. Y tener un organizador visual, ¿no? El organizador visual funciona mucho. Por ejemplo, yo tengo la dificultad que soy muy dispersa también. Entonces, yo puedo estar haciendo una actividad aquí, puedo estar haciendo otra actividad, pero ¿qué es lo que hago yo? Que ya he aprendido con el tiempo, ¿no? Que tengo que hacer mi lista de tareas. Y me sirve porque me organizo. Yo me levanto en el día y digo, ok, esto tengo que hacer, esto tengo que avanzar, ya me organizo y voy avanzando. ¿Qué es lo que voy, haciendo? Y lo que no, lo dejo para otro día o para otra hora, pero voy priorizando también. Entonces, cuando yo veo que he hecho menos actividades de las programadas, pues yo ya me pongo también digámoslo, es un castigo, ¿no? Entonces ya, ok, tienes que hacerlas sí o sí. A veces hay actividades que uno se niega a hacerlas, pero tienes que hacerlas, sí o sí, a pesar de que no te guste. Entonces empezamos por las cosas que no nos gustan a las que más nos agradan. Otro día empezamos por las cosas que más nos agradan a las que menos nos gustan. Entonces, así lo vamos a ir mezclando. Pero sí es importante que estos hábitos se hagan o se vayan trabajando desde temprana edad. ¿Ok? Desde temprana edad. ¿Cómo trabajar con un niño con trastorno de déficit de atención, de hiperactividad, puesto que ellos no pueden centrarse por mucho tiempo? Mentira. En parte mentira y en parte verdad. No pueden concentrarse por mucho tiempo. Si la actividad es algo que les place, se van de largo. Si la actividad es algo que no les placentero, que no les llama la atención, definitivamente van a estar muy dispersos. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con ellos? Motivándolos. ¿Listo? Entonces, primero empiezas con actividades que son más placenteras y en las actividades que les son displacenteras o que les son difíciles de trabajar, tiene que tener acompañamiento. ¿Ok? Debe tener acompañamiento. Y ir de menos a más, con cosas chiquititas, con ayuda, con pautas para que pueda hacer el trabajo. ¿Listo? De repente, su hiperactividad no le permite, no de repente, sino la hiperactividad de hecho no le permite terminar las tareas. Va saltando de una a otra y no termina. Entonces, le vamos haciendo por paso a paso. ¿Ok? Dividimos la tarea en pasos. Un paso lo hizo, segundo paso lo hizo, tercer paso lo hizo, cuarto paso lo hizo. Entonces, el ser más visual lo que tiene que hacer, entonces se le va a hacer más sencillo el seguir la rutina, el seguir el proceso. ¿Listo? Pero si yo le digo, tienes, por ejemplo, tienes que hacer varias cosas en casa, lavar platos y ordenar tu cuarto y recoger los juguetes. No hace ninguna, porque son muchas cosas que hacer. Y su proceso atencional y su hiperactividad no le va a permitir ni iniciar ni culminar una tarea. O de repente empieza a hacer una y se acuerda que tiene que hacer otra y no la terminó. Entonces vamos haciéndole, por ejemplo, los pictogramas o haciéndole el esquema de qué es lo que tiene que hacer, el recorrido. Entonces, mientras más estructura tenga, más fácil se va a hacer la forma en que él pueda concluir las tareas, iniciarlas y concluirlas. ¿Listo? Y tiempos. Entonces, funciona con ellos las alarmas, funciona con ellos, planifiquemos las tareas. ¿Listo? Ahora, por eso les digo, si hay cosas que les va a gustar, ni lo van a hacer, ni los vas a mirar distraídos, ¿no? Pero si es algo que no les es placentero, no, ahorita les enseño, no se preocupen. Espérenme, como está en inglés, soy buena. Ahorita les muestro qué es. Aquí está. Ok. Cuando hablamos de los 7 métodos, en los 7 métodos es la forma en cómo vamos, son formas de estudiar, ¿ya? Por ejemplo, acá. ¿Listo? Por ejemplo, parte de los 7 métodos que nosotros podemos utilizar
para estudiar es las reglas memotecnias. Una palabra que te habla. Por ejemplo, yo digo ACV. Ah, ok, accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares se pueden dar por dos formas, ¿no? Puede ser a raíz de un trauma, puede ser un golpe, o puede ser porque una vena fue obstaculizada por un coágulo de sangre y empezó. Una palabra me abre un conocimiento, pero para eso hay formas de retención o de repetición de información. ¿Listo? La segunda, las sesiones cortas y espaciadas. Es decir, que yo trabaje, por ejemplo, si tengo, ya me preparo, yo ya sé que vienen los exámenes bimestrales, ¿no? Ya nos dieron el horario, que normalmente te lo dan entre una semana antes a 2 semanas antes para el rol de exámenes. Entonces, yo voy con sesiones cortas. Tengo que estudiar todo esto. Ok, le doy 1 hora a este tema, para el siguiente día otra hora y al siguiente día otra hora y trabajé en 3 días ese tema. Y como yo designo 2 horas a estudiar, le doy 1 hora adicional a otro tema. No en el mismo día trabajo un solo tema, porque eso hace que también me aburra, ¿ok? Y pierde el foco de atención. Entonces, esas son las sesiones cortas espaciadas. ¿Listo? El método SQ3R. SQ3R es en inglés Survey, Question, Read, Recite y Review. ¿Qué significa? Revisión preliminar, la primera, la S, ¿no? El survey, revisión preliminar, es decir, que yo ojeo. ¿Qué tengo que estudiar? Ojeo eso. Luego formula preguntas. ¿Y para qué formulo preguntas? Para saber qué sé del tema que tengo que repasar. Igual, imagínense, tengo que estudiar de las plantas. Ok, entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Sé qué es la fotosíntesis, no me acuerdo. ¿Qué es la clorofila? Ya, un concepto vago. Es que cuando yo rompo una hoja sale un líquido y esa es la clorofila. A ver, veamos si es que es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué más las plantas? Las plantas, bueno, necesitan nutrientes para crecer. Ya, voy haciéndome preguntas acerca de eso, ¿verdad? Entonces, me formulo preguntas para saber qué sé del tema. Y después de hacer eso, empiezo con la lectura activa, que es el read, las 3 R's. La primera R, la lectura. La segunda R es recitar o repetir o explicar lo que estoy leyendo, lo que estoy leyendo o hablarlo en alto. Y la tercera R es el review, que es la revisión. Entonces, nuevamente hago mis cuadritos, hago mis mapas conceptuales y reviso y repaso el tema. Entonces, este método de las SQ3R es bastante sencillo de aplicar. Preguntarme qué sé, hojear el tema, preguntarme qué sé y de acuerdo a eso voy a empezar a leer. Por ejemplo, para los exámenes, antes de eso nos toman prácticas. Entonces, lo que puedo hacer es nuevamente resolver la práctica que me tomaron al inicio y saber cuánto es que sé después de haber dado esa práctica. ¿Ok? Y ahí empiezo con las 3 R's. El leer, el repasar, el recitar, perdón, o explicar, y el revisar. ¿Qué es lo que aprendí después de eso? ¿Ok? Entonces, este tipo de aprendizaje, este tipo de técnica, lo que busca es que la repetición, ya espaciada, me ayude a que pueda yo promover esta retención de información. Entonces, yo voy repasando la información, voy haciendo el mismo proceso para aprender o para retener la información de forma más efectiva. ¿Qué más me ayuda? El fomentar la historia visual. Entonces, fotos, ¿verdad? Imágenes acerca del tema. Yo veo un señor que está con una bandera en un caballo, con un uniforme militar y en un morro. ¿Qué es lo primero que pienso? ¿Quién es? ¿Verdad? Y encima dice, voy a quemar hasta el último cartucho y se inmola. ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? A los que son peruanos lo van a saber. Ajá, de Bolognesi, ¿verdad? El coronel. Ok, ven que la imagen les trae información. ¿Ok? ¿Y qué pasó con Bolognesi? ¿Por qué se inmoló? ¿Contra quién estaba luchando? ¿Cierto? ¿Por qué se tuvo que lanzar? ¿Qué querían hacer el enemigo?
¿Ok? Entonces, fomentar la memoria visual nos va a ayudar contra los chilenos, ¿sí? Entonces, fomentar esta memoria visual, o sea, que a través de imágenes yo pueda relacionar qué ocurre en el tema, me va a ayudar junto con la quinta estrategia, que es crear una historia. Entonces, de esa forma yo puedo aprender la información, ¿verdad? Fomento la historia visual, veo imágenes que estén relacionadas con el tema que voy a trabajar y creo una historia. Yo relato la historia, la cuento como si fuera que a mí me ocurrió, que yo estuve allí. ¿Ok? Entonces, la cuarta y la quinta están unidas, Francisco Bolognesi, exacto. ¿Ok? Bien, vamos con el sexto. Querían quitarle la bandera para dejarla, ¿cierto? Y él por eso se inmoló. Muy bien, vamos con el sexto método, que es el método Plema. Este método Plema lo que busca es seguir, resumir todo el proceso que nosotros debemos tener para que el estudio sea significativo. Parecido al SQ3R, pero el método Plema es la preparación, o sea, que yo esté en un lugar que sea adecuado para poder estudiar. La lectura activa, ¿ok? Luego la E, que es la de elaborar. ¿Qué voy a elaborar? Los mapas, los ayudas visuales, los cuadros resúmenes, los mapas conceptuales, los cuadros sinápticos, ¿no? El material, resúmenes, mini resúmenes. No sé si a alguno de ustedes les ocurrió, de repente en alguna vez en su vida han intentado hacer los acordeones o los plagios, ¿cierto? Chiquitito, escribían en un papelito chiquitito, chiquitito, ¿cierto? Aprendían. A ver, Vania. Ok. Para el examen. El último cartucho. Claro, quemaré hasta el último cartucho. Ya, ok. Entonces, comienzo a hacer elaborar, ¿verdad? Elaborar todo lo que pueda hacer. Elaboro mis mapas, resúmenes, hago mis mapas, resúmenes chiquitos, mis plagios, y de tanto hacer, de tanto escribir, ya hasta me aprendí lo que tenía que copiar, ¿cierto? Llega el examen y ya no utilicé los acordeones, ¿verdad? Es porque ahí estoy elaborando material, haciendo mi resumen, ¿verdad? Entonces, ahí ya va, preparación, la lectura, la elaboración del material, viene la M, que tiene que ser la memorización significativa. Es decir, el aprenderme la información, que memorice, ¿no? Que yo aprenda el texto, que lo relacione también. Y luego viene la aplicación, ¿ok? Claro, las fichas, los trípticos, cuando nosotros hacemos más con imágenes, más con trípticos, las ayudas resumen nos ayudan bastante a que el proceso de evocación de información sea más ágil. ¿Listo? Y por último, sí es más fácil. El séptimo método tiene que ver con el método PQRST en inglés. ¿Qué significa? Preview, question, read, summary y el test, ¿ya? Que es vista previa. Nuevamente, cojo el cuaderno y ojeo. Todo esto tengo que estudiar. Ojeo. Luego, nuevamente me pregunto, es parecido al SQ3R. Pregunto, ¿qué pregunto? ¿Qué sé? ¿No? ¿Qué sé del tema? A ver qué me acuerdo, qué no me acuerdo. Ok, lo que me acuerdo lo repaso rapidito y lo que no me acuerdo lo estudio a conciencia. Luego, leo la información, lo repaso igual, lo que no sé, me detengo con eso que no sé. Luego viene la S, que es el resumen. Nuevamente, preparo mi resumen. Y la T, que viene a ser el test o la prueba. Entonces, elaboro mi prueba. Me pongo no solo las cosas que ya sé, sino también las que no sé o me cuestan aprender. Y de acuerdo a eso, voy buscando la respuesta. ¿Les ha ocurrido que cuando se equivocan aprenden mejor de lo que se equivocaron? Ya. PQRST significa vista previa en español. Preguntar, hacer lectura. La S es el resumen, el summary, y la T es test de prueba, ¿no? Preview, ojear. Question, la Q, cuestionar, preguntar. La R, read, entonces leer lo que tengo que estudiar.
La S es hacer un resumen y la T es hacer la prueba, ¿ya? Hacer una prueba, tómame que ya estudié, ¿verdad? A ver, yo misma me hago la prueba, yo respondo, yo misma me evalúo, ¿ok? Entonces, estas técnicas nos van a ayudar a que nosotros podamos hacer mucho más fuerte el tema de cómo aprendemos. ¿Listo? Muy bien. Aquí pues está cómo enseñar de manera que se facilite la retención, ya saben, utilizar la enseñanza activa, buscar los recursos visuales, que las historias sean narrativas, que sean cuentos, que sean como si yo hubiera estado en ese momento viviendo, ¿no? Meterme aparte del cuento, que exista esta relación emocional también, que se aprenda haciendo, ya el aprender haciendo es muy importante porque de esa forma ellos van a aprender por doble visión, descubrimiento y por la autoeficacia. ¿Listo? Tener siempre sus fichas de apoyo visual y escrito es bien importante. Hacer nuestros resúmenes, no solo de lo que ya estudié o de lo que me hicieron en clase, hacer mi resumen. ¿Ok? ¿Cómo voy a prevenir el olvido? ¿Cómo voy a ayudarme a que sí me acuerde de la información a largo plazo y no distorsionada como la que he recordado yo según nuestra compañera, ¿no? Entonces, repasar de forma espaciada, enseñar a otros, que yo asocie las ideas. La memorización es buena, sí, pero va a ser más efectiva si yo asocio lo que estoy memorizando a ideas, asocio lo que yo estoy memorizando a situaciones, asocio a palabras, a imágenes. Entonces, mientras más asociación tenga de estas ideas y entienda cómo es que estas se relacionan, ahí está la interconexión de conceptos, más, más significativa y entendible y digerible va a ser la información, ¿ok? Y sí es importante que yo siempre me esté evaluando qué conozco, qué sé, qué tanto sé del tema. ¿Listo? Aquí les ponía, el que yo sepa conceptualizar, el que yo adapte el concepto a mi realidad, el que yo ese concepto lo viva, o sea, que lo relacione a mi vivencia, ¿ya? Va a hacer que yo reflexione acerca del tema y vuelva a reconceptualizar. ¿Okay? Así son las cosas. Yo entiendo el concepto, lo vivo, lo asimilo, lo entiendo y reconceptualizo. ¿Ok? Muy bien, nos va a faltar tiempo. ¿Les parece si la próxima clase, que es el miércoles, que nos toca resolución de conflictos, vemos esta película unos 20 minutitos, ¿ok? Para poder analizarla o si hacen la tarea antes de la clase, si ven la película, sería mucho mejor, así no ocupamos tiempo, que es importante, que nos queda cortísimo realmente, no ocupamos tanto el tiempo para poder discutir esta película, ¿ya? Que nos va a ayudar también para lo que es manejo de conflictos. ¿Listo? ¿Les parece? Ok. Muy bien, nos quedan 10 minutos, así que les doy dos opciones. ¿Listo? Primera, hacemos los ejercicios, o les muestro ejercicios, por ejemplo, de memoria de trabajo, o la segunda es que hacemos conversación. Ustedes me consultan de situaciones y vamos resolviendo. Entonces, le doy dos opciones. ¿Qué opina? Vemos lo que son ejercicios de memoria de trabajo o se puede mandar antes. Ah, ok. Conversación. A ver, van uno y uno. ¿Conversación o hacemos ejercicios? Muy bien. De repente tienen más casos de los que quisieran conversar. Yo les mando ahorita los enlaces de los juegos, ¿ya? De los memoria de trabajo. Ok. A ver, que les mande antes. Sí, ya yo le digo a Elizabeth
que les envíe antes el material, puede ser mañana. ¿Listo? Ejercicios, ejercicios, ejercicios. Bueno, ganaron los ejercicios. Listo. Ok. Profesora, disculpe, buenas noches. No había Hola, escuchado bien este método plena. Plema. Ujú. Sí. Ah, ya. El método Plema es bastante sencillo, es como los otros, como los anteriores que les estaba explicando, pero en el Plema lo que se busca es que se hagan los resúmenes de lo que vamos a estudiar. Prepararte primero. El prepararte significa que yo tenga un espacio adecuado, que tenga un ambiente que no tenga muchos distractores, ¿no? En el horario adecuado también. Entonces, una vez que me preparo, esto no lo voy a ver ahorita, una vez que yo me preparo, ya empieza la parte de la elaboración, de la lectura. Entonces, leo qué es lo que tengo que estudiar, ¿cierto? Me enfoco en lo que ya sé. Lo que ya sé que voy a hacer, lo repaso nada más. Lo repaso. Esto ya lo sé, esto sí lo manejo, lo repaso. Lo que no sé, lo que se me hace difícil es donde le pongo mucho más fuerza. ¿Listo? Por eso es la lectura activa. En el tercer paso, que es la E de elaboración, en la elaboración lo que yo voy a hacer es hacer mis resúmenes o mis mapas. ¿Listo? A ver, para dejar de compartir esto. Los mapas. ¿Listo? Entonces, una vez que yo hago mis mapas, resúmenes, mis cuadros, las memotecnias de repente que yo estoy utilizando o mis fichas de apoyo, una vez que yo hago esto, empiezo a memorizar la información. ¿Listo? Hay personas que les ayuda mucho el hacer procesos. Por ejemplo, si son matemáticos, paso a paso. Si son fórmulas, el aprender las fórmulas o relacionarlas con memotecnia, ¿no? Si es, por ejemplo, historia o biología, entonces hacer los cuadros sinópticos o mapas semánticos. Entonces, esa es la elaboración del material que tú vas a utilizar para que puedas memorizarte la información. ¿Listo? Que la repases y la memorices. Y lo último, que es la aplicación, es como la autoevaluación. ¿Listo? Es la autoevaluación. Ok, entonces, miren, primero para nosotros tener en cuenta cómo vamos a trabajar la memoria de trabajo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta cuáles son los tipos de memoria que se tienen. ¿Ok? Vamos por acá. ¿Qué tipos de memoria tenemos? Entonces, vamos a mirar por acá. Tipos de memoria. Primero, la memoria sensorial. ¿Y qué es la memoria sensorial? Es lo que tú puedes aprender a través de los sentidos. ¿Ok? La memoria sensorial va a permanecer, dice, el tiempo, la información permanece en el tiempo necesario para ser identificada y procesada. ¿Ok? Toda la información que reciben tus sentidos y que es llevada al cerebro. Que lo vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? El estímulo, la percepción, la memoria, la codificación. ¿Se acuerdan? Ok, la memoria a corto plazo es cuando ya esa información sensorial se queda almacenada aquí, antes de que pase a los gabinetes o a la mochila, digámosle así. ¿Ok? Entonces, la memoria a corto plazo va a ir relacionada con la información sensorial. Luego, la memoria a largo plazo, o como le dicen allí, memoria diferida, es esta información que ya va a estar en el recuerdo o va a estar guardada a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿a corto plazo o a largo plazo? Cuando hablan aquí de memoria operativa o inmediata, la memoria operativa es esto de esa información que tú retienes aquí y que la usas continuamente. Por ejemplo, cómo aprender a cocinar. Esta información está en la memoria operativa, porque está ahí siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Entonces, esta capacidad limitada que nosotros tenemos de la memoria a corto plazo nos va a ayudar a que podamos manipular información y de repente desechar información que ya no es útil, que en el momento ya no es útil, ¿ok? La memoria a largo plazo ya va a ser ese aprendizaje, ese recuerdo, esa información que tú ya lo vas a tener allí y que va a estar dividida en dos formas, la explícita y la implícita.
La implícita es esa que se almacena inconscientemente, que tú ya das por sentado, ¿ok? Que, por ejemplo, para bañarme o para alistarme, yo tengo que peinarme, tengo que lavarme los dientes. Entonces, yo no estoy pensando, ¿cómo me lavo los dientes, no? Sino que ya se hace. Es durante el entrenamiento, se hace incluso reflejo. ¿Okay? Y la memoria explícita es la que me va a ayudar a que yo pueda recordar de manera consciente las cosas. Incluye objetivos, lugares, cosas o qué significan esas situaciones. ¿Muy bien? Y aquí, dentro de esto, dentro de la memoria declarativa o explícita, tengo que ver la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria semántica es de la información en general, datos que tengo que almacenar. ¿Ok? ¿Con qué está ligada esto? Con el conocimiento, con la información que adquirimos. Entonces, por ejemplo, nosotros en la escuela, ¿qué tipo de memoria buscamos? Esta, la semántica. Que ellos aprendan información, que representen conocimiento, que ellos vayan guardando lo que nosotros les enseñamos. ¿Ah? Por eso dicen que esta enseñanza se va trabajando desde el colegio. Y la memoria episódica es la que tiene que ver con un tiempo concreto. ¿Ok? Por ejemplo, almacenar y recordar acontecimientos. Historia. Cuando yo nací, recuerdo que cuando aprendí a manejar bicicleta, me caí, me golpeé la rodilla, se me hizo una herida. Memoria episódica. ¿Listo? Que está más relacionada con lo que te ocurre, con lo que vives. Y la semántica con lo que aprendes. ¿Ok? ¿Hasta allí estamos bien? ¿Entendido lo que es la memoria? ¿Sí? Perfecto. Una vez entendido esto, nosotros debemos ir buscando actividades que estén relacionadas con este tipo de memoria. ¿Qué memoria voy a trabajar? La semántica. Ok, entonces voy a trabajar actividades relacionadas con eso. Entonces, si yo quiero buscar, mire, por ejemplo, aquí en esta página, a mí me gusta bastante esta página de Educapeques, porque no solo te lanza los ejercicios, sino así como han visto, te va explicando cuáles son los conceptos. ¿Ok? A ver qué me preguntan por aquí. Buenas noches, psicóloga. Le agradezco por su tiempo y dedicación. Muchas gracias, Karen. A la web me puedo decir. Ah, búscame en Facebook, por favor. A ver, dice, y la memoria de trabajo es la memoria a corto plazo. Sí, dependiendo de lo que quiera trabajar. Por eso es importante que, por ejemplo, en mi memoria de trabajo, el chico olvida las cosas muy rápido. Empiezo a trabajar la memoria episódica. Por ejemplo, ¿qué comiste ayer? ¿De qué color era tu ropa? ¿Tu mamá cómo estaba vestida? Memoria episódica. Empiezo a trabajar eso. Y el niño está recordando, tratando de recordar. Ok, la siguiente vez, nuevamente. A ver, ¿qué comiste ayer? Ah, ayer comí arroz con pollo. Muy bien. ¿Y de qué fue el refresco? Y entonces él ya va a estar más atento, más alerta, porque sabe que le voy a preguntar. Entonces, primero empiezo por la memoria episódica. Y hace 3 días, ¿qué fue lo que comiste? Ah, comí esto. No, tú me dijiste que comiste lo de acá. Ah, ya, ¿verdad? Empiezas a contrastar los casos. Ok, entonces, otro de los casos que yo voy trabajando en memoria semántica y vas trabajando la memoria, episódica y la semántica. Entonces, yo le digo, ok, te vas a aprender esta rutina. Polo, pantalón, zapatilla, sandalia. Polo, pantalón, zapatilla y sandalia. Y le dices eso al principio, por ejemplo, del juego. Polo, pantalón, zapatilla y sandalia, ¿cierto? Si se dan cuenta, están relacionados. Polo, pantalón, zapatilla o sandalia, ¿cierto? Entonces, empiezas a trabajar con él. Y, ¿te acuerdas de qué ropa estaba vestida yo? Y dice, con un polo rosado, tenías el cabello recogido, muy bien. Y venimos conversando. Y le pregunta, ¿cuáles eran las palabras que te dije que te aprendieras? Polo, zapatilla, sandalia y pantalón. ¿De qué te diste cuenta? Que quizás sí recuerda las palabras, pero les cambió el orden, las invirtió. La idea era que los diga conforme tú le vas indicando, ¿verdad? Ahí ya te vas dando cuenta. Entonces, esos son los tipos de ejercicios. Incluso en casa los pueden trabajar.
¿ok? Ustedes mismos, aprenderse series de números. Yo le digo, ok, acuérdate de estos números, pero me los tienes que decir en el orden. Y tú los vas a ver de repente conversando y el niño ni te presta atención. ¿Por qué? Porque él está concentrado en aprenderse la información que le has dado. Y está allí y tú tienes que distraerlo para que él haga el esfuerzo de almacenar esa información. Entonces, de esta forma vas trabajando con ellos. ¿Listo? Por eso es importante conocer qué tipo de memorias nosotros tenemos, para que vayamos alternando los trabajos con ellos. ¿Listo? Ok, vamos. Ejercicios que les ponen aquí. Por ejemplo, memorizar canciones, contar cuentos. ¿Qué más les ponen? Los juegos de mesa, juegos de memoria, por ejemplo. Actividades para estimular la memoria con los niños. Miren, hay un juego que a mí me gusta mucho, que de hecho he hecho mis fichas. Pones 2 tarjetas, les vas presentando y pones varios objetos y les presentas las 2 tarjetas y les dices qué objeto tienen en común estas 2 fichas. Y te dice, una mano, oh, ok, avanzas. Juegos de memoria. ¿Qué estimulas ahí? La visualización, la rapidez de la percepción y el que ellos puedan diferenciar, ¿verdad? ¿Es memoria de trabajo? Sí, es memoria de trabajo a corto plazo, ¿ok? A corto plazo. Discriminan y van aprendiendo y también vas trabajando atención y concentración. Entonces, hay actividades que están relacionadas directamente. Atención, concentración y memoria de trabajo son actividades que siempre van a estar de la mano. ¿Ok? Entonces, así vas empezando a investigar qué trabajos puedes utilizar. Fichas, ¿se acuerdan de busca las diferencias, 7 diferencias de las imágenes? Ok, laberintos, por ejemplo. ¿Qué más hay? El completar ¿se acuerdan de estos numeritos que unes los números y sacas una imagen? Ok, también eso nos ayuda. Los juegos de matrices también nos ayudan. No sé si alguna vez los habrán visto. Uy, me pasé el tiempo. Mira, ya me emocioné. Secuencia gráfica, ordenación de imágenes, ¿verdad? Ayuda mucho también el ritmo. ¿Por qué? Porque vas haciendo que identifique sonidos y los va ordenando. Por ejemplo, yo almaceno visual y sonido, ¿no? Si tengo 2 palitos en una imagen y luego tengo dos ceros, entonces es sonido de largo, sonido corto, ¿no? Entonces lo voy haciendo trabajar. La memoria de trabajo es importante, ¿ya? La memoria de trabajo es importante para que los chicos puedan reforzar su forma de evocación, de almacenamiento de información y la forma en cómo evocan la información. ¿Listo? Ya yo decía, no sobra tiempo y ahorita ya nos pasamos el tiempo. Muy bien, chicos. Gracias por su presencia, por estar aquí. No se olviden que tenemos el Kahoot. No se preocupen que yo les estoy separando el material que había quedado en pasarles para que Elizabeth, al final de la clase, a las personas que han completado su examen, que tuvieron su certificado, les puedan compartir la información. ¿Ya? Eso es su premio. ¿Listo? Entonces, de igual manera, aquellos conceptos que ustedes ya van viendo aquí, es importante que los vayan teniendo, que los vayan anotando. No me han hecho esta pregunta, pero de repente lo tienen. ¿Y solo para niños son estos juegos? No. Así como les mandé ese librito de juegos cognitivos, estos juegos nos sirven para todos, para todas las edades. Siempre es bueno hacer estos ejercicios. ¿Listo? Ok, hay unos que no se olvidan de las fechas. Si tiene ahí de esos libritos para descargarlos de PDF. La clase pasada, me parece. Les voy a pedir a Elizabeth que les vuelva a enviar. ¿Ya? Ella maneja el grupo. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí, por sus preguntas, por su interacción y nos estamos despidiendo. No se vayan, por favor, ya llega Elizabeth.